Una sentencia sin precedentes. Los padres de Ethan Crumbley, el adolescente que cometió la masacre escolar en Michigan, pasarán varios años tras las rejas por cargos de homicidio involuntario. Arizona se suma a la larga lista de estados con restricciones extremas al aborto. La Corte Suprema Estatal ratificó una ley vigente hace siglos. Este prohíbe el procedimiento médico casi por completo. La influencia de la ley antiinmigrante de Texas, SB 4, va más allá de sus fronteras. En Luisiana avanza una legislación similar, aumentando el miedo entre la comunidad indocumentada del país. Google se inunda con la pregunta, ¿por qué duelen los ojos o la cabeza después del eclipse? Si también experimentaste estos síntomas, te traemos las recomendaciones médicas. Así comienza tu noticiero Estrella TV. Hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda con mucho gusto Nurmila y gracias por su compañía. Arrancamos con que este martes, en un caso histórico, fueron condenados a más de una década de prisión por homicidio involuntario los padres del joven que mató a 4 estudiantes en la escuela Oxford de Michigan en 2021. Laura Ortega nos tiene más detalles de esta gran sentencia. James Crumbley y Jennifer Crumbley fueron condenados entre 10 y 15 años de prisión por la jueza Cheryl Matthews por no tomar las medidas adecuadas que podrían haber evitado la masacre de 4 estudiantes en la secundaria Oxford aquel 21 de noviembre del 2021. It is the sentence of this court, Ms. Crumbley, that you serve 10 to 15 years with the Michigan Department of Corrections. As to defendant James Crumbley, it is the sentence of this court that you serve 10 to 15 years with the Michigan Department of Corrections. Los Crumbley son los primeros padres en la historia en ser sentenciados por la responsabilidad de un tiroteo masivo en una escuela del país, efectuado por su hijo. Los fiscales argumentaron que la sentencia mayor debía imponerse a la pareja por no asegurar el arma que le habían comprado a su hijo y la indiferencia hacia la salud mental del joven. Opportunity knocked over and over again, louder and louder, and was ignored. No one answered, and these 2 people should have and sure didn't. En la audiencia en el Tribunal de Michigan, la pareja se sentó en la mesa separados por sus abogadas, mientras escucharon los emotivos testimonios de las familias de las víctimas, quienes le pedían a la jueza la pena máxima por negligencia. Your Honor, I request that the maximum sentence be enforced, as it will never come close to the life sentence I was given. A life sentence that I didn't ask for, but a choice that was made for me. Antes de la sentencia, los Crumbley ofrecieron disculpas a las familias involucradas y se alejaron de la responsabilidad de los actos cometidos por su hijo Ethan. I've taken countless nights of lament over the anguish and shame I carry, knowing what my son did, the harm he caused innocent lives, the families, and to the entire Oxford community. Por ahora se espera que las defensas de los Crumbley apelen la decisión de la jueza. Mientras tanto, su hijo Ethan Crumbley, ahora de 17 años, permanece recluido en prisión cumpliendo una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para Noticias Estrella TV, Laura Ortega. Sin duda un caso espantoso, sin precedentes. Laura, gracias. Por otra parte, el aborto en Arizona será ilegal en casi todas las circunstancias. Así lo dictaminó la Corte Suprema del Estado al confirmar la vigencia de una antigua ley de 1864. Esta prohibiría el procedimiento médico casi en su totalidad, ya que no permite excepciones en casos de violación o incesto y solo se permite para salvar la vida de la madre. Esta medida ha generado fuertes críticas de los demócratas. Estamos también incluyendo el presidente Joe Biden, quien en un comunicado expresó lo siguiente: millones de mujeres en Arizona pronto vivirán bajo una prohibición del aborto aún más extrema y peligrosa que no protege a las mujeres, incluso cuando su salud está en riesgo o en casos trágicos de violación o incesto. Por otra parte, la gobernadora del estado también se pronunció en contra de la ley. Vamos a escuchar. And the near total Civil War era ban that continues to hang over our heads only serves to create more chaos for women and doctors in our state. As governor, I promised I would do everything in my power to protect our reproductive freedoms. El fallo está suspendido durante 14 días. Los votantes también tendrán la oportunidad de opinar sobre el derecho al aborto en la Constitución del Estado en las elecciones de este noviembre.
Seguimos con el Senado de Luisiana, controlado por republicanos, que aprobó y envió a la Cámara Baja un proyecto de ley que facultaría a autoridades estatales y locales a arrestar y encarcelar a inmigrantes indocumentados. Esta es una iniciativa muy similar a la cuestionada ley SB 4 en Texas. Wendy Castillo nos explica en qué consiste. En medio de una batalla nacional entre estados liderados por los republicanos y el presidente demócrata Joe Biden sobre cómo y quién debe hacer cumplir la legislación migratoria y de seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México, la Cámara Alta de Luisiana se suma a la lista cada vez mayor de legislaturas que buscan ampliar la autoridad estatal sobre la vigilancia fronteriza, con un proyecto de ley que busca castigar a los indocumentados. Crearía un nuevo crimen. Una persona que entra al estado de forma indocumentada o que reentra al estado después de haber sido deportado, podría ser sentenciado hasta 1 año de cárcel con una multa de $4,000 y si ha sido recurrente el delito, podría ser hasta 2 años de cárcel con una multa de $10,000. Asimismo, la iniciativa autorizaría al gobernador de Luisiana a hacer un pacto interestatal con Texas y otros estados como Tennessee y Oklahoma dispuestos a participar en los esfuerzos de seguridad fronteriza. Para proveerle soldados de la Guardia Estatal para poder estar en frontera, algo que sería sin tener que ir por medio del gobierno federal. Los defensores del proyecto de ley, como la senadora estatal republicana Valerie Hughes, autora del proyecto, acusan al gobierno federal de descuidar sus responsabilidades de hacer cumplir la ley de inmigración, un argumento que apoyan los líderes republicanos de todo el país. Pero los defensores de los inmigrantes afirman que esto solo se está convirtiendo en una cacería para quienes no tienen papeles. Es ilegal porque es inconstitucional y solamente busca una narrativa que culpe a los inmigrantes indocumentados por todos los males de la nación. Si el proyecto de ley de Luisiana es aprobado por la Cámara de Representantes del Estado y firmado por el gobernador Jeff Landry, quien supuestamente apoya la medida, entraría en vigor solo si la Corte Suprema ratifica la ley de Texas o si modifica la Constitución de Estados Unidos para aumentar la autoridad local de control fronterizo. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Gracias, Wendy. Pero no solo Luisiana o Texas buscan implementar legislaciones más estrictas de control migratorio en el país. Tenemos que en Oklahoma, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley que prohibiría que los fondos estatales se utilicen para brindar beneficios a inmigrantes indocumentados. En Tennessee, un proyecto de ley requeriría que las agencias del Estado denuncien a autoridades federales de inmigración a personas que se encuentren en el país de manera ilegal. En Georgia, la legislatura aprobó un proyecto que requeriría que en las cárceles se verifique el estatus migratorio de los reclusos y también se informen a funcionarios de inmigración. También tenemos que en Iowa, una medida similar a la SB 4 de Texas, espera la firma de la gobernadora. Esta ley busca convertir la inmigración irregular en un delito estatal. Le cuento que cae el apoyo al presidente Joe Biden entre los votantes latinos en el país. Una nueva encuesta revela que el exmandatario Donald Trump continúa ganando popularidad en este importante grupo para las elecciones en noviembre. Pasamos a Washington DC con Alfredo Miranda. Una encuesta nacional revela que la preferencia por el expresidente Trump está aumentando entre los latinos, mientras que la del presidente Biden se ve mermada. La encuesta de Axios Ipsos muestra que Biden habría bajado del 47% en junio de 2023 al 41% el mes pasado. La preferencia por Trump entre los latinos en el mismo periodo habría subido del 29 al 32%. No sorprende, ¿verdad? Estamos viendo una administración que entró con mucha promesa, ¿verdad?, de cambiar muchas cosas para la comunidad latina, para inmigrantes, y se ve que no ha hecho lo suficiente, yo creo que en muchos espacios. Pese a una retórica antiinmigrante y ataques permanentes a la comunidad latina, el expresidente Trump estaría logrando cautivar a un sector de esta comunidad. Él no está en contra de la migración, pero él quiere ver personas que vengan legalmente, o sea, con sus papeles procesados y que no vengan a través de la frontera en el medio de la noche con coyotes, creando una crisis en este país y también
personas que tienen historial criminal. El distanciamiento de Biden de la comunidad latina obedecería a varios factores, entre ellos el económico y la inacción en temas migratorios. Es saludable, especialmente para el Partido Demócrata, saber que está sucediendo esto para que estén a tiempo de hacer una corrección enorme, no solamente de gastar dinero, sino de estar allá afuera en los medios explicando, ¿verdad? Y también ajustando las políticas públicas. La encuesta también revela que la retórica antiinmigrante de Trump genera temor en la comunidad latina. El 54% de los encuestados que se identificaron como mexicanos o mexicoestadounidenses dicen estar preocupados por el plan de deportaciones que pregona Trump. We will begin the largest domestic deportation operation in American history. We have no choice. El expresidente Donald Trump dijo a los donantes en una recaudación de fondos este fin de semana que quería que inmigrantes de países bonitos como Dinamarca y Suiza viajaran a Estados Unidos. Donald Trump alimenta el racismo que algunos latinos tienen. Hay una nostalgia equivocada de que la economía estaba mejor cuando Trump de lo que estaba. Pero pues mucha gente prefiere la nostalgia a la realidad y se dejan llevar por los cantos de sirena de un autócrata. Analistas coinciden en afirmar que las encuestas solo reflejan la coyuntura política de un momento y que faltan 7 meses para las encuestas, durante las cuales ambos partidos tratarán de cautivar al voto latino. Desde Washington, Alfredo Miranda, Noticias Estrella TV. Muchas gracias, Alfredo. Es momento de nuestra primera pausa. Al volver, nuevo revés legal para el expresidente Trump. Pese a varias solicitudes de retraso, sigue en pie el inicio del juicio para pagos para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. Esto y más al volver. Ya estamos de regreso con más y este martes, por segunda vez consecutiva, una juez de una corte de apelaciones rechazó la solicitud del expresidente Donald Trump de retrasar el juicio por pagos de silencio a la actriz porno Stormy Daniels. Mientras tanto, también se revelaron los cuestionarios para la selección de jurados del juicio previsto para el próximo 15 de abril. Este tendría 42 preguntas y posibles miembros del jurado deberán responder desde si han leído o no los libros de Trump, si lo siguen o no en redes sociales, si pertenecen a grupos como Proud Boys o Antifa o si fueron voluntarios en entidades políticas vinculadas a Trump. Vamos a indagar más profundo sobre cómo funcionaría el proceso de selección del jurado en un caso tan mediático y polémico. Para eso nos acompaña el abogado constitucionalista Rafael Peñalver. Rafael, un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Nur, buenas tardes a todos desde Miami. Siempre es un gusto estar con ustedes. Qué rico el calor allá, qué envidia. Oye, Rafael, yo tengo muchas preguntas con este caso que ha sido tan controversial. La primera, ¿puede un juez rechazar la divulgación de este cuestionario o tiene que ser obligatorio ya que se trata de un expresidente? No, este es un cuestionario que el juez se presentó con colaboración con tanto los abogados del Estado y los abogados de Trump. Todos estuvieron de acuerdo en que estas preguntas eran propias para hacérselas a posibles miembros del jurado. Acuérdate que el objetivo aquí es encontrar a personas que puedan en conciencia determinar de acuerdo con la evidencia presentada exclusivamente en el juicio. Y ese es el punto clave cuando tú tienes una persona pública como Trump y un caso como este que ha estado en las noticias por ya tantos meses, que las personas que se seleccionen puedan hacer su juicio basado no en lo que oyeron en la televisión, ni en la radio, ni en los periódicos, sino simplemente en la evidencia que se presente en el juicio. Tú mencionas el tema de la conciencia, de que las personas bajo juramento supuestamente van a decir la verdad. A mí personalmente siempre me ha parecido muy intrigante cómo pueden aceptar a una persona en un jurado solamente creyéndole que está diciendo la verdad cuando fácilmente puede mentir. O sea, ¿hay alguna otra manera de verificar que ellos están siendo absolutamente honestos con la respuesta de cada pregunta? Bueno, pues imagínate que esto es una gran pregunta porque hay veces que se da el caso que personas mienten y entonces se celebra el juicio, la persona es condenada y después resulta que la persona no fue honesta en el cuestionario que se les hizo y eso da lugar a una apelación y quizás a un revés de cualquier decisión que se determine. Pero aquí se está haciendo como se hace en todos los juicios, pero tú te puedes imaginar en este mucho más, porque es la primera vez que un presidente de los Estados Unidos se le acusa de un crimen, primera vez que va ante un juzgado para ser encontrado o culpable o inocente de casos criminales. Y este caso es muy serio, porque el caso es sobre si el presidente Trump trató de engañar al electorado
tratando de cubrir los pagos que se le había hecho a la actriz porno para que aparecieran como si fueran pagos a sus abogados. Y de esta forma, pues, es un delito en Nueva York el mentir en las formas de gastos electorales que tú le hayas pagado o que hayas declarado que es un gasto a tus abogados, cuando en realidad el abogado solamente era un conducto para que ese dinero le fuera a la actriz porno con quien Trump había tenido una relación. Ok, y finalmente, ya para despedirnos porque tenemos poco tiempo, ¿podría Trump retrasar este juicio ya que él alega que puede ser un jurado parcial porque es mayoritariamente demócrata? ¿Él tiene esa potestad? Ha intentado por todos los medios de que se demore este juicio, igual que todos los otros, pero su principal alegato es que este es un distrito demócrata. Yo no creo que eso sea lo suficiente para que se vaya a descalificar. Sí, el hecho es que el delito se cometió en New York y la Constitución exige que tú seas juzgado por miembros de tu comunidad en el lugar de los hechos. Rafael, este es un tema absolutamente fascinante. Muchísimas gracias por responder nuestras preguntas y estoy segura que tendremos de regreso tu presencia la otra semana después de este juicio. Para la semana entrante. Estoy muy preparada, Rafael. Feliz tarde, cuídate mucho. Gracias, Dor, cuídate. Seguimos porque tras las tensiones diplomáticas entre México y Ecuador, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC se reúne para discutir las posibles sanciones al país suramericano tras el asalto a la embajada mexicana en este país. En Ciudad de México, Víctor Blázquez nos explica. A México se le respeta. Con estas palabras, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, estalló en contra de la irrupción a la Embajada de México en Ecuador. Sostuvo que el acto será denunciado ante la Corte Internacional de Justicia. Y esto también lo digo por la agresión a nuestra soberanía en Ecuador. La mañana de este martes 9 de abril en Palacio Nacional mostraron videos del momento del asalto al complejo diplomático mexicano. Se ve cómo policías ataviados con equipo táctico rompen una puerta para desplazarse por la sede buscando al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, a quien se llevan cargando mientras agredían con un escudo a Roberto Canseco, jefe de la Cancillería en Ecuador, y quien ahora tiene que portar un collarín por las lesiones. Esto es algo que nunca en la historia de México, y yo diría en la historia reciente de América Latina, había sucedido, ni en las peores épocas de las dictaduras. La comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC, se reunió hoy de forma virtual y convocarán para el viernes una sesión donde uno de los puntos es tratar posibles sanciones contra Ecuador. Mientras, el presidente de ese país, Daniel Noboa, justificó las acciones en esta carta publicada, en la que expresa el rechazo hacia la impunidad de criminales, corruptos y la no tolerancia al asilo de delincuentes, pero que está dispuesto a resolver las diferencias. El atropello cometido a nuestra embajada es de tal magnitud que el gobierno actual del Ecuador todavía no puede dimensionar lo que le hizo a su pueblo. El ingreso abrupto de las fuerzas uniformadas a una sede diplomática es un acto escandaloso, contrario al derecho internacional, a la Convención de Viena y a la Convención de Asilo Político. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Perfecto. Víctor, muchas gracias. Es momento de otra pausa, tenemos más al volver. Muchas personas presentan molestias en la visión o dolores de cabeza tras el eclipse solar. Le decimos qué recomiendan los médicos. Ya volvemos. Qué bueno que sigue con nosotros. Después de que millones de personas se maravillaron con el espectacular eclipse total del sol, ahora muchos se quejan de la vista y dolores de cabeza. Vamos a ver cómo saber si su visión fue dañada. En Florida, Anthony Belchi nos explica. Después de que miles de personas en Norteamérica observaran el histórico eclipse solar total de forma prolongada, algunos sin protección, sin las gafas reglamentarias, ahora llegan los problemas. La radiación solar, ya sea los rayos ultravioleta y los rayos infrarrojos, pueden producir una reacción en la retina. De hecho, la búsqueda "Me duelen los ojos" se disparó en Google horas después del fenómeno astronómico, lo que da una idea de las graves consecuencias que puede acarrear este espectáculo en el cielo, con el riesgo de padecer una retinopatía solar o ceguera por eclipse por no utilizar las gafas con filtros solares especiales. Pero en tiempo muy corto de exposición puede pasar
que empiece a haber un daño en la retina, como una reacción que se parece a una reacción inflamatoria. Los síntomas incluyen visión borrosa y distorsionada, además de sensibilidad a la luz, por lo que no se puede bajar la guardia ante cualquier sospecha. También si hay fuertes dolores de cabeza. Dolor de cabeza, que es un síntoma que se puede confundir con otras cosas, pero que puede estar relacionado con la retinopatía aguda por la exposición a rayos solares vistos directamente durante un evento de esta naturaleza. Lo más peligroso es que el tejido de la retina no puede regenerarse, por lo que los daños son irreversibles. Por suerte, las lesiones de este tipo son poco comunes. En 2017, con el otro eclipse, solo se reportaron 100 casos de problemas oculares. Sí, no hay que crear alarma con esto. Lo más importante es la prevención, o sea, evitar esa exposición. Los médicos advierten que es posible que los síntomas no aparezcan hasta pasadas las 12 horas, por lo que no sería extraño que aún hubieran más casos. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. Anthony, gracias. Y en Mansfield, Texas, una mamá le dio la bienvenida a su bebé durante este eclipse total de sol este mismo lunes. La madre esperaba el parto hasta una semana después, pero la bebé quiso nacer a la 1:04 de la tarde del lunes. Todo esto mientras se desarrollaba el fenómeno astronómico. Los padres aprovecharon la inusual y especial circunstancia para escoger el nombre de Sol Celeste, quien además tiene una hermanita mayor de 4 años llamada Luna. Eso no es coincidencia, eso es absoluta diosidencia. Todo es perfecto en este planeta. Con esto me despido, yo soy Nurmila. Gracias por su sintonía. A su noticiero Estrella TV. Nos vemos.